El error como ocasión de aprendizaje. Expositor: Gregorio Luri. Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes. Me gustaría mucho hablar de una cuestión de la que no se suele tratar habitualmente en las reuniones pedagógicas y es del error del alumno. Pero el error del alumno considerado como una ocasión de aprendizaje. Normalmente tendemos a simplemente considerar las respuestas correctas, las respuestas incorrectas, hacemos una evaluación y seguimos para adelante. Pero quizás la nueva educación, con su llamada a personalizar el aprendizaje cada vez más, nos anima a seguir viendo la evaluación del alumno de una manera cada vez más formativa. Y una evaluación formativa ha de tener en cuenta esto, el error, como una ocasión de aprendizaje. A mi modo de ver, el error de un alumno puede ser una ocasión de aprendizaje si se cumplen unas determinadas condiciones. En primer lugar, no debemos nunca limitarnos a constatar que hay un error. Un error de un alumno es siempre un síntoma de algo. A medida que vaya hablando aparecerán distintos ejemplos en los que intento demostrar que efectivamente el error del alumno es un síntoma que debemos de tener en cuenta. Me gustaría también, más adelante lo haremos, presentar la pedagogía como una práctica clínica. Ahora veremos qué queremos decir con esto. Cuando digo que la pedagogía es una práctica clínica y que el error es un síntoma, quisiera hacer una llamada de atención a la manera como un médico de cabecera se comporta cuando llega un paciente a su consulta y qué es lo que hace en primer lugar ese paciente. Ese paciente comunica sus malestares, tiene un dolor extraño por la cabeza, tiene problemas de digestión, a veces duerme mal y, bueno, pues va diciendo con su lenguaje natural, con su lenguaje normal, va intentando describir lo que le pasa. Ahora bien, el médico ha de convertir el lenguaje natural del paciente, lo ha de convertir en síntomas y con esos síntomas ha de elaborar un diagnóstico y con ese diagnóstico ha de elaborar un tratamiento. Y una vez que el tratamiento está en marcha, el médico ha de plantearse lo siguiente: ¿el enfermo mejora, sí o no? Si mejora, sigamos para adelante. Si no mejora, ¿qué hemos de hacer? Pues modificar o el diagnóstico o el tratamiento. Esta, a mi modo de ver, es la práctica científica de la pedagogía. Insisto, se trata de ver los malestares de nuestros alumnos, que los tenemos ahí delante, no únicamente como manifestaciones de protesta o manifestaciones de un error, sino como síntomas que exigen un diagnóstico, un tratamiento y que a partir de ahí implican una determinada acción. Esta pedagogía que yo llamo como pedagogía clínica tendría una serie de principios básicos que creo que afectan de manera decisiva a la labor docente. En primer lugar, tener presente que delante de nosotros nunca hay un error, sino una persona que se ha equivocado. De la misma manera que los médicos consideran que delante nunca tienen una enfermedad, sino un paciente, un enfermo, nosotros tenemos delante una persona que se ha equivocado. Si además el alumno es alumno precisamente porque se equivoca, por lo tanto, no debiera llamarnos demasiado la atención el hecho de que un alumno cometa errores. Ahora bien, el error del alumno en el aula es una culpa feliz, porque tiene el maestro al lado para convertir su error en una ocasión de aprendizaje. Me gusta mucho aquel principio clásico de la medicina que tiene su origen en Hipócrates, que decía: primera advertencia a un médico, primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Queridos maestros, queridos docentes, esta es nuestra principal obligación. Primero, no hacer daño. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos ayudar. Creo, al plantear esta llamada de atención sobre el error, quisiera también plantear la siguiente cuestión.
Para poder trabajar el error hemos de tener una información científica sobre la manera como el error se produce. Esto es lo que yo llamo las tesis epistemológicas sobre el error. Primera cuestión, a mi modo de ver, central. El alumno suele dar la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Insisto, el alumno suele dar la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Por lo tanto, la diferencia entre la pregunta que le hemos formulado nosotros y su respuesta no es un índice meramente de un error, es un índice del peso de la carga cognitiva que le supone un aprendizaje. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta que la causa más común del error del alumno es la confusión entre su memoria episódica o biográfica y su memoria semántica o conceptual. Ahora veremos algún ejemplo. Cuarto lugar, no existe la experiencia de equivocarse, sino la de darnos cuenta de que estábamos equivocados. Nadie convive con normalidad con un error suyo, ¿no? Quinto, cada centro educativo genera sus propios errores y quizás la mejor manera de autoevaluarnos sea precisamente analizar esos errores. Sexto, es un deber profesional reducir la ansiedad que le causa al alumno el miedo al error. Séptimo, miren, a veces una mala respuesta de un alumno no pone de manifiesto un problema de aprendizaje del alumno, sino una mala didáctica. No le hemos enseñado a responder bien. Octavo, hay que corregir el error lo antes posible, porque si no lo corregimos, queda fijado. Por lo tanto, esa capacidad de reaccionar pronto al error evita que ese error esté fijado. Segundo, noveno, mejor dicho, se habla a veces de la maldición del conocimiento. Y es que al experto, con frecuencia, precisamente porque es experto, le cuesta entender las razones del error de su aprendiz. El mismo conocimiento del experto le impide ponerse al nivel del aprendiz. Pues bien, nosotros como maestros tenemos el deber de romper esa maldición. Somos expertos que hemos de ser capaces de ponernos a la altura de nuestro aprendiz. Esto es un ejemplo que me enviaba no hace mucho una maestra estadounidense y me decía, hoy en la clase de matemáticas planteaba una pregunta y era esto, un personaje, Jennifer, tiene 56 naranjas. Bueno, si las organiza en 8 piles, en 8 montones, inmediatamente levanta alguien la mano. La maestra, ¿qué pasa? El alumno. Resulta que tiene una persona conocida que se llama Jennifer. Le puedo plantear el ejemplo de una manera más clara. Le decimos a los niños, porque estamos planteando un problema, Juan tiene 3 manzanas. Inmediatamente levanta un niño la mano. Yo tengo un primo que se llama Juan. Hemos de pacificar la clase para seguir adelante. Pero cuando la hemos pacificado y queremos seguir para adelante, levanta otro la mano. Una vez me comió una manzana que tenía un gusano. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Esto es lo normal. El niño entiende el mundo a partir de sus propias experiencias. Precisamente la labor fundamental de la escuela consiste en convertir el lenguaje episódico o biográfico del niño en un lenguaje conceptual. Pues bien, una gran cantidad de errores se deben a la dificultad de muchos niños para trabajar con conceptos. Piensen en este ejemplo. A mí bueno, yo tengo reunidos miles de errores de los alumnos, porque les aseguro que se aprende mucho teniéndolos en cuenta y preguntándose cuál es la razón que ha conducido a ese alumno a un error. Fíjense, un problema que plantea el maestro. El maestro plantea el siguiente problema. En la caja había 10 caracoles. Ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? El niño ha resuelto bien la operación. 10 menos 2, 8. Y el maestro dice, ¿cuál es la solución entonces? Y el niño contesta, poner una tapa encima. Claro,
decir, esa poner una tapa encima para que no se escapen los caracoles es una respuesta correcta, pero no es la respuesta correcta a la pregunta que le ha hecho el maestro, lo cual no quiere decir que no sea una respuesta equivocada. Siempre nuestro deber deontológico es analizar las razones de las causas del error de nuestros alumnos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del error? Pues miren, en el caso de las matemáticas, una frecuente, la ansiedad matemática. Fíjense aquí donde está Costa Rica. Nos indica que nuestros alumnos, el conjunto de nuestra sociedad, tiene un problema con las matemáticas, que las ve tan difíciles que incluso considera que es en cierta manera noble suspender las matemáticas. Si no corregimos el miedo a las matemáticas, difícilmente vamos a estar capacitados para dar una enseñanza STEM. La ansiedad matemática impide a muchos alumnos levantar la mano para decir que no han entendido un problema. Por lo tanto, primera causa del error a tener en cuenta, la ansiedad matemática. Segunda causa del error, muy frecuente, las dificultades de nuestros alumnos para mantener la atención. No voy a entrar en esta cuestión, a analizar la falta de atención. Lo que sí que quiero decir es que la atención, como cualquier otra capacidad, puede ser educada. ¿Y cómo se educa? Pues con ejercicios de atención, comenzando por el dictado. Dejamos en todo, cuando en un ejercicio extenso vemos que un niño responde bien las primeras cuestiones y a medida que va pasando el tiempo sus errores aumentan, lo que nos está diciendo el niño no es que tenga problemas de comprensión, sino que tiene problemas de atención y como tales deben ser tratados. Miren, con frecuencia se habla de la fatiga cognitiva. La fatiga cognitiva, que es precisamente pues, la dificultad para mantener la atención durante un tiempo cuando tienes delante una tarea exigente. Todos nos cansamos del esfuerzo de mantener la atención. Los niños, lógicamente, se cansan antes, pero bien, lo importante es que la capacidad, la resistencia cognitiva se puede educar. ¿Y cómo se educa? Insisto en ello, pues con las actividades tradicionales que se hacían en clase, los dictados, los ejercicios, piensa la pregunta antes de contestar, exámenes largos, la lectura lenta, intensiva. Lo importante aquí es que cuanto más pobres son nuestros alumnos, más dificultades tienen para mantener la atención. Por lo tanto, la educación de la atención es una de las condiciones de la equidad, si es que realmente tenemos una inquietud por las cuestiones sociales. Otra fuente de error, la confusión y el desorden. Aquí nos encontramos con que el porcentaje de error debido a la confusión y al desorden suele ser muchísimo mayor en los chicos que en las chicas. Pero como profesores debiéramos seguir un poco con atención y directamente pues las actividades que hacen nuestros alumnos, no solo por si las responden bien o mal, sino por si son ordenados planteándoselas, porque con frecuencia ocurre que nuestros alumnos no son capaces de entender lo que ellos mismos han escrito. Fuente del error, pues que resulta que tienen problemas de memoria. Miren, la psicología cognitiva nos dice que como mínimo tenemos hoy dos memorias. Una, la memoria de trabajo o de corto término y otra, la memoria a largo término. La memoria de trabajo es la capacidad que tenemos para tener presentes los datos relativos a un problema. Pues bien, la memoria de trabajo es en todos pequeña. Normalmente los estudiosos dicen que está en torno a 7 más menos 2, es decir, que podemos retener 7 elementos al mismo tiempo, algunos 2 más, que son 9, y otros 2 menos, que serían 5. Obviamente la diferencia entre un niño que puede operar con 5 elementos y otro que puede operar con 9 elementos es enorme para resolver problemas. Pero debemos tener presente también que hay maneras de incrementar la memoria a corto término. Piensen lo siguiente, si yo a mis alumnos, pues qué sé yo, de 12 años, les digo que aprendan la primera secuencia que hay ahí, X,
J, G, T, Y, R, pues es fácil que algunos reduzcan esa frecuencia diciendo XJG TIR. Y aquí han convertido 3 letras en una, en un signo. Si decimos apréndete de memoria la segunda secuencia, ahí es más complicado porque no manejas nada. Ahora bien, fíjense, si decimos apréndete de memoria la secuencia antepenúltima que tiene más letras que la primera o la segunda, nosotros la aprendemos como si fuera un único signo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto mayor sea el vocabulario de una persona, mayor capacidad de retención tendrá. Piensen que una palabra como desmesuradamente, que es una palabra catalana, precisamente como nos recuerda desmesuradamente, la retendremos con facilidad como un concepto, ¿eh? Siempre y cuando, obviamente, la conozcamos. Piensen lo siguiente, si yo les plantease ahora esta actividad, no a los alumnos, sino a los propios profesores, le digo, estas palabras tienen ustedes 3 minutos para memorizarlas. Enseguida les parecería que la carga cognitiva es excesiva. ¿Cómo vamos a memorizar corazón envenenado todavía, mañanas, colegios, alboroto? Es excesivo, es demasiado. ¿Cómo vamos a memorizar todo eso en poco tiempo? Sin embargo, si con esas palabras construyo una historia, y digo, el curso escolar ha empezado y voy construyendo precisamente esta historia, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que nos vamos a encontrar con que hemos unido la diversidad de conceptos en un relato, y nuestra capacidad para recordar relatos es enorme, es mucho mayor que para recordar elementos. Por lo tanto, contémosles historias, porque la historia, al retenerse más fácil, incrementa de manera sustantiva la memoria a corto término, que es esa la memoria de trabajo. Para terminar, Héctor Ruiz Martín es un neurobiólogo español que ha escrito libros magníficos. El primero de ellos pues, está tratando de metodologías que no tienen lo que él llama edumitos, mitologías que no tienen fundamento en la práctica y que sin embargo tienen una gran extensión. Y cuando le hacían esta pregunta en un diario, le decían, ¿es cierto que la motivación es importante para conseguir objetivos? Y tenemos que reconocer que efectivamente muchos alumnos fracasan porque no están motivados. Pero Héctor Ruiz Martín le da la vuelta a la cuestión y creo que señala la centralidad de la pedagogía en el punto exacto, cuando dice, de hecho, creemos que la motivación es importante para lograr objetivos, pero es que lograr objetivos de aprendizaje es todavía más importante para la motivación. ¿Qué quiero decir con esto? El alumno que vive día tras día la experiencia del fracaso personal, es difícil que se encuentre motivado para ir mañana a la escuela. Mientras que el alumno que es capaz de vivir de qué manera su esfuerzo se transforma en un éxito, la propia experiencia del éxito lo va a motivar. Nosotros como profesores, como maestros, podemos hacer todo lo posible para motivar a los alumnos, pero tengamos presente que la fuerza mayor es la de automotivación del alumno, y esa automotivación la reforzamos o la restringimos según sea nuestra actitud ante sus éxitos o ante sus fracasos. Bien, vuelvo a la cuestión que planteaba al principio: la pedagogía es una práctica clínica y el error es un síntoma. Me parece que, en buena medida, la capacidad para reflexionar sobre nuestra práctica es precisamente esta, la capacidad para ver que el error del alumno no es algo que deba ser condenado, castigado. No podemos estar ridiculizando a un alumno porque ha cometido un error. No podemos simplemente decirle que es un ignorante o que es incapaz para trabajar. Tenemos que entender siempre que un error del alumno nos está diciendo algo sobre su situación con respecto al aprendizaje. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta que podamos resolver o contestar, con mucho gusto me brindo a ello.